Desolación. Eso es lo que queda tras la extinción en masa más importante de todos los tiempos, que duró en torno a 50.000 años. En un suspiro geológico se evapora más del 90% de la fauna marina y el 70% de la terrestre. Suceden drásticos cambios globales y linajes enteros, como los trilobites, que fueron los protagonistas de los mares paleozoicos durante 280 millones de años, desaparecen para no volver jamás. Pero después de una crisis siempre viene una etapa de crecimiento, y esto es tanto una lección moral que debemos aplicar en nuestras vidas como un concepto biológico. La desaparición de tantos eslabones en los ecosistemas supone un reinicio y las pocas formas de vida supervivientes se encuentran con un mundo entero de posibilidades de cambio morfológico y formación de nuevos ecosistemas. Esto significa que, aunque solo quede una forma de vida de un linaje, ésta tiene todos los recursos a su disposición, sin que nadie los explote o que la oprima, puesto que muchos de los agentes que antes lo hacían han desaparecido. Por lo que cualquier mínimo cambio morfológico tiene espacio para diversificarse y generar 20 nuevos que tendrán éxito muy probablemente. Así, en tiempo récord pasamos de un reducido número de especies a una explosión de vida. Este concepto se reconoce como radiación adaptativa. De entre las cenizas resurgen nuevos grupos de seres vivos, como si fueran el ave fénix. Y ya que hablamos de aves, deciros que hoy, tras la mayor crisis de nuestras vidas, entramos en el Mesozoico, una época de nuevas oportunidades, la época que todo el mundo añora sin haber llegado a vivirla, la época de los dinosaurios. Para empezar, no me he presentado. Yo soy Antonio y voy a ser vuestro nuevo guía en esta segunda etapa de la paleosemana. Y sí, os hablaré de los dinosaurios. Pero parad el carro. Antes de que se me llene la boca con paleofanservice, tengo que decir que el Mesozoico recoge el origen y la historia de multitud de grupos animales y vegetales que, como muchos dicen, están a la sombra de los dinosaurios y que de hecho hoy en día siguen con nosotros. Es más, es que somos nosotros. Pero eso de que estén a la sombra, nada de nada. Ya veréis cómo estos grupos son igual de importantes que los dinos y vais a flipar con la cantidad de nichos ecológicos que desempeñaron. Como este podcast viene cargadito de novedades, os voy a dar un consejo para comprender lo que significa esta época. Imaginad un cuadro, un lienzo vacío tras la extinción del Pérmico, en el que hay una parte de mar y otra de tierra. Vamos a destruir por completo el dicho de una imagen vale más que 1000 palabras y vamos a ir rellenando ese lienzo mental con grupos y seres vivos conforme los voy nombrando. Y empezamos fuerte hilando con esas especies que sobrevivieron a la extinción pérmica y pasaron al primer periodo del Mesozoico, el Triásico. Empecemos con uno de mis grupos favoritos. ¿Qué les pasó a los anfibios? Pobres. Les pasó como hoy en día, con tanta alteración poco tenían que hacer. Pero es que los anfibios triásicos no eran como los de hoy en día. De hecho, tiene poco sentido usar el término anfibio para designar a estos bichos, al menos durante un minuto más, empezando ya. Lo que tenemos en el Triásico, al igual que en el Paleozoico, son muchos linajes distintos, como en el origen de los tetrápodos y como en muchos de los reptiles de los que hablaremos después. La mayoría son stem groups de otros grupos considerados corona. Entre estos grupos primitivos, por desgracia, los lepospóndilos, con esas formas anfibias tan raras como Diplocaulus, se quedaron en el Paleozoico. Pero los temnospóndilos, esas salamandras cocodrilo, como quieras considerarlos, siguieron adelante y de forma exitosa. Algunos ejemplos son Guerrothorax y Mastodonsaurus, de Europa. Este último podía alcanzar los 6 metros, vamos, que los primeros dinosaurios podrían ser su palillo de dientes. Pero se ha cumplido un minuto desde que dije que no tenía sentido nombrarlos como anfibios, así que llegó la hora de hablar de los anfibios verdaderos, el grupo Corona Lysanthibia, los anfibios actuales. Esta división, como todas, no está exenta de polémica. Esta reside en saber si su origen está en el Pérmico o en el Triásico y en esclarecer si las cecilias pertenecen o no a esta clase. Surgen como un grupo de estos primitivos temnospóndilos y derivan de formas pérmicas como Gerobatrachus, que es la mezcla perfecta entre un anuro y un urodelo. De hecho, la división entre anuros y urodelos, según algunas hipótesis, ocurrió en esta época. Y quien mejor ilustra este momento es Triadobatrachus, del Triásico de Madagascar. Es considerado como un proanuro, que por así decirlo es una rana ortopédica,
un claro ejemplo de transición morfológica entre estos dos grupos. Es en el Jurásico inferior cuando encontramos formas que son capaces por primera vez de literalmente dar el salto hacia las verdaderas ranas, como Prosalidus. Pero vamos, las modificaciones morfológicas que arrastran los anfibios y más los anuros son flipantes, o sea, ya hablaremos de ellas. Básicamente, quedaos con que si queréis saber cómo eran los primeros anfibios de grupos actuales, no os vendría mal echar una noche de bicheo triásica. Pero damos un giro a la filogenia y vamos a la otra gran división, los amniotas. ¿Sabéis quiénes aparecieron también en el Triásico? Las tortugas. Y esto es una movida, porque eran consideradas antes como anápsidos al no presentar aperturas en el cráneo. Pero resulta que la forma de su cráneo es una modificación de diápsidos que pierden dichas aperturas. Vaya, que hay muchísimos libros de información que reescribir. Un día más en la oficina de la paleontología. Además, resulta que el caparazón no surgió de una pieza. Fue construyéndose empezando por el plastrón, es decir, la parte de abajo, y gracias a la fusión de costillas, esternón y vértebras, se fue construyendo el techo. Todo este proceso está ilustrado por varios taxones de tortugas triásicas, cuya secuencia evolutiva humilla la evolución más famosa de las tortugas, Squirtle, Wartortle y Blastoise. Estos taxones son Papochelis de Alemania, Odontochelis de China o Proganochelis de Europa. Un proceso evolutivo fascinante que ilustraremos en el futuro con las tortugas ibéricas. Pero ya hablaremos a continuación, y mucho, creedme, de los diápsidos. Bueno, estamos empezando a llenar el cuadro, ¿eh? Pero aún nos queda ver qué pasa con los verdaderos anápsidos, aquellos reptiles sin aperturas craneales como condición primitiva. Quizá uno de los más importantes sea Procolophon, del Triásico de la Antártida, Sudamérica y África, que por aquel entonces estaban unidas, claro. Da nombre a una de las familias más importantes de los anápsidos, y también a una de las últimas, ya que tras la extinción pérmica se quedaron atrás miembros como los magníficos Parayasauridos, y ahora los anápsidos están de capa caída. Procolophon era un reptil pequeño y excavador que se alimentaba de raíces y tubérculos. Pero ya que estamos bajo tierra, quería mencionar a Colubrifer, otro reptil excavador del Triásico de Sudáfrica, que alguno pensará que es el antepasado de los eslizones. Recuerdo que a día de hoy no existen anápsidos, todos los reptiles son diápsidos, por lo que esto es simplemente una convergencia evolutiva. De hecho, la reducción y desaparición de las patas ha ocurrido decenas de veces en distintos grupos en la historia de los reptiles, incluso ya dentro de los diápsidos. Pero bueno, llegó la hora de hablar un poco de nosotros. Hasta el momento nos hemos quedado como reptiles mamiferoides dentro de los terápsidos. A pesar de las bajas de los gigantes gorgonópsidos, pelicosaurios y dinocéfalos, los grandes protagonistas del Pérmico siguen dando guerra, escalando puestos desde los grupos como los dicinodontos, los verdaderos supervivientes del Pérmico. Y como buenos supervivientes, llegan de los primeros a repartirse la nueva tarta ecológica y se convierten en un grupo dominante del Triásico. Aquí tenemos algunas formas. Este es el más conocido, Plistrosaurus, de distribución muy amplia por todo el mundo, o Placerias, un poco más mainstream, un gran herbívoro de 3 metros y uno de los inolvidables protagonistas de Caminando entre dinosaurios. Una característica muy llamativa de este grupo son sus colmillos, seguramente usados para desenterrar raíces y tubérculos. Además, es muy probable que tuvieran pelo, pero no son los únicos animales peludos. De hecho, algunos reptiles mamiferoides, como Cynognathus, de tamaño similar a un perro, se acercan muy peligrosamente a lo que consideramos mamíferos verdaderos, tan peligrosamente que surgieron los primeros mamíferos verdaderos. Y aquí estamos nosotros, reencarnados en pequeños animales como Morganeucodon del Reino Unido. Acabamos de llegar, así que aún es pronto para dividirnos, ¿no? La división típica de placentarios, marsupiales y demás ocurrirá más adelante en el Mesozoico. Por ahora vamos a limitarnos a combinar el producir leche y poner huevos. Mucha filogenia y muchos nombres por ahora. Son demasiados bichos que pintar mentalmente. Además, ¿dónde los meto si lo único que tengo en mi lienzo es un trozo de tierra y un poco de agua? Tranquilízate. Respira hondo. Vamos a dar un paseo por el campo para despejarnos y ubicar tanto bicho en su entorno. Debido a que seguimos en Pangea y todos los continentes siguen unidos, el corazón del supercontinente es un desierto. Pero aunque algunos animales vivieron allí, la mayoría de taxones que conocemos vivieron en los márgenes, donde nos damos cuenta de que el tópico de Triásico igual a desierto es discutible.
la influencia del océano de Pantalasa y del mítico Tetis suaviza y humidifica el clima desértico, creando un mundo lleno de vegetación. Helechos, licopodios, ginkgos y sobre todo multitud de coníferas conforman el paisaje tras multiplicar sus taxones. Así lo refleja uno de los yacimientos más importantes del Triásico, el bosque petrificado de Arizona. Ahora nuestro cuadro triásico está mucho más bonito, lleno de verde, ¿no? Pero por favor, haced el esfuerzo y seguid sin pintar en vuestro lienzo ni flores ni hierba, que insisto, siguen sin existir. Pero, Antonio, me siguen faltando esos pequeños detalles. Eso es, cada ser vivo, hasta el más pequeño, cuenta. Cojamos nuestra lupa para ver uno de los grupos más importantes, los insectos. Ahora dejemos nuestra lupa recién cogida porque resulta que no nos hace tanta falta, puesto que muchos de ellos siguen siendo bien grandes durante el Mesozoico, aunque no tanto como en el Carbonífero. El registro fósil durante esta primera etapa es relativamente escaso, aunque la mayoría de los grupos actuales están presentes. Destacan dos cosas: el auge de los ecosistemas lacustres y, por consecuencia, de insectos acuáticos, y una brutal radiación general con la diversificación de ortópteros, mantoideos y fásmidos. Os traduzco del idioma entomológico, y es básicamente que un niño triásico podría jugar por primera vez en la historia a atrapar saltamontes, enfrentar mantis o tener insectos palo en casa. La división entre lepidópteros, mariposas, y tricópteros también ocurre por aquí, y quien sea que controle a los himenópteros, abejas, hormigas y avispas, y a los hemípteros, empieza a fabricar grupos como churros. Sigamos descansando de grandes animales y vayamos a la otra parte del cuadro, el mar. ¡Qué gusto! Aquí queda mucho por pintar. Empecemos con los invertebrados marinos, los protagonistas del Paleozoico y nuestros compañeros de evolución desde que éramos un bebé pseudopez. Braquiópodos, moluscos, nidarios siguen presentes, haciendo que nos olvidemos del gran vacío que han dejado los trilobites en nuestro corazón. Aunque otros artrópodos, los crustáceos decápodos, es decir, cangrejos y gambas, suman nuevos linajes a sus filas tras esta extinción. Pero de entre todos estos bichos marinos surge una gran potencia: los amonites. Llevaban ahí calladitos un tiempo desde el Paleozoico, pero es que en el Mesozoico son sin duda los protagonistas de los mares. Por eso son los fósiles guía de este nuevo periodo. Y ya que tocamos el tema, ¿os acordáis de uno de los fósiles guía del Paleozoico, los conodontos? Pues me temo que, amigos y amigas, estos llegaron a su fin en el Triásico. No por la extinción pérmica, sino después, a finales del periodo. Así que pintadlos por ahí, pero flojito, que luego vamos a tener que borrarlos. Y es que el final del Triásico también viene cargado de extinciones. Recordamos que considerar peces a estos animales es jugarse la que llaman paleobullying, pero ya que hablamos de peces, vamos a darles un repasillo. Aunque ya venían de antes, destacan durante todo el Mesozoico los ibodontiformes, tiburones muy típicos del Mesozoico, que tenían espinas en las aletas. De hecho, los fósiles de estas espinas son inconfundibles, y he tenido la suerte de encontrar alguno en mi estancia en Reino Unido. Pero no solo eso, en algún punto del Triásico surgen los neoseláceos, es decir, los linajes de tiburones y rayas que han llegado hasta nuestros días. Igual ocurre con numerosos grupos de peces óseos, pero la mayoría de los peces que conocemos hoy en día, los teleósteos, siguen sin hacer acto de presencia. Por lo que una jornada de pesca en el inicio del Mesozoico seguirías sacando peces que más bien parecen un mosaico. Tenlo en cuenta para dibujarlos en tu cuadro. Cobra importancia el Tetis, que no es un juego para el móvil, sino el océano que baña nuestra península y el este de los continentes. Este aumenta su biodiversidad exponencialmente y seguirá haciendo durante todo el Mesozoico, como demuestran algunos ricos yacimientos de peces y tiburones en Cataluña. Pero es hora de salir del agua y quitarse el traje de buceo. Venga, va. Voy a dejar de hacerme el duro. ¡Dinosaurios! Bueno, aún no. Primero, diápsidos. Y me pongo así porque la radiación adaptativa que sufrieron es para volverse loco. Y eso que ya venían pisando, nadando y volando fuerte desde el Pérmico. Después de una larga noche bicheando anfibios primitivos,
nada mejor que seguir bicheando al día siguiente y ver qué se cuentan los antepasados de nuestros amigos escamosos de hoy en día. Porque sí, por fin podemos decir que tenemos escamosos entre los reptiles. Recordad, que tenga forma de lagarto no quiere decir que lo sea, pero esta vez sí que lo son. Son los lepidosaurios y han venido para quedarse. Aunque sin duda he de destacar un linaje entre todos ellos, los rincocéfalos o tuataras, unos auténticos fósiles vivientes que perduran hasta nuestros días. Hablaremos de la evolución de los escamosos en otras entregas, ya que le tengo bastante cariño a la paleoarqueología. Aquí es donde de verdad nos damos cuenta de lo importante que es la micropaleontología, detectar a los animales que pasan más desapercibidos. Coge sentido lo que dijimos de que lo de a la sombra de los dinosaurios solo hace referencia al tamaño, y no a su ecología o evolución que nada tiene que envidiarles. Además, en la parte de tierra de nuestro cuadro aún queda un pequeño hueco para rellenarlo con estos animalitos. Pero los lepidosaurios no se quedaron ahí, ¿qué va? Algunos saltaron por primera vez al mar. Estos primeros lagartos buceadores fueron los talatosaurios, que tenían un cuerpo anguiliforme y eran de tamaño mediano. Algunos incluso llegaron a desarrollar aletas. Si no te los imaginas, solo tienes que coger un lagarto, un pez espada y ¡voilà! Ya tienes un talatosaurio. A pesar de que este grupo no llegó muy lejos, en el Cretácico los lepidosaurios volvieron a bucear. Y esta vez pasaron de ser lagartijas a ser los depredadores más temibles de la historia de los océanos. Pero bueno, no os voy a hacer más spoiler. Otros fueron más atrevidos y en vez de saltar al agua, saltaron al vacío. Ya habíamos tenido constancia de reptiles planeadores en el Pérmico, pero en el Triásico muchos diápsidos lo hicieron de nuevo. Y qué mejor nombre para un lagarto volador con alas de pega que Icarosaurus. Pero no era el único, había tantos géneros de estos pequeños animales voladores que bichear por allí tenía que ser más parecido a cazar mariposas que a buscar reptiles bajo piedras. Los más bizarros, sin duda, son Longisquama e Hipuronector. Oye, y estos son solo algunos ejemplos. Pequeños diápsidos como Cosesaurus correteaban por el suelo, o Drepanosaurus, que con su cola prensil se agarraba a los árboles. También estaban los rincosaurios, reptiles herbívoros que se alimentaban de helechos, ya que después del Pérmico nadie más lo hacía. Así que comida gratis. Pero si tuviera que darle el premio al diseño más relacionado con sustancias alucinógenas, sin duda se lo daría a Tanistropheus, un reptil con caña de pescar incorporada que vivía cerca del mar. Solo imaginaos cómo sería vuestra vida si vuestra cabeza estuviera a 3 metros de vuestro cuerpo. Básicamente, imagínate estar tomando el sol en la playa y cuando tienes hambre, estiras el cuello y pescas un pez. Y ya está. Esa es la historia de Tanistropheus, el reptil que se hackeó la vida. Ay, si es que el mundo de los diápsidos es toda una fantasía. ¡Arcosaurios! Llegan para fastidiar nuestra obra de arte, con lo bien que estaba quedando. Lo siento, pero vais a tener que ampliar la parte de tierra y hacerle hueco a bichos muy tochos. Y he puesto tanto énfasis en este grupo porque la cantidad y variedad de formas con las que se asientan en el Triásico es totalmente explosiva. Tan loca fue esta variación de formas que surgieron los primeros vertebrados que empezaron a surcar los cielos de verdad. No estamos hablando de planeos, estamos hablando de volar. Pero vamos a realizar primero un vuelo, el de la imaginación. ¿Sois capaces de imaginaros un reptil que tenga alas en sus patas traseras y que vuele como si usara un ala delta? Bueno, si no sois capaces da igual, puesto que ya lo habréis visto en la intro. Aquí tenéis a Sadovipteryx, un reptil asiático que en nuestra opinión es la viva imagen de lo que supone la diversidad del Triásico. Si queréis entender cómo volaba este bicho, tenéis el artículo en la descripción. La verdad es que si tuviera que coger un vuelo con este animal, no me fiaría del todo. Prefiero un diseño más tradicional. Y lo sabía, claro que lo sabía. Estamos hablando del origen de los pterosaurios, los primeros vertebrados en volar de verdad, los míticos reptiles alados que aparecen en todas las películas de dinosaurios, pero que no son dinosaurios. Aunque en esta época no destacan mucho por su tamaño, sí que lo hacían por su rareza. Este es Petinosaurus, un pterosaurio basal. Sin embargo, el cómo estos reptiles desarrollaron las alas es todo un misterio,
puesto que pasamos de reptiles normales y no tener registro a encontrarnos estos animales volando ya en el Triásico superior. Seguramente derivaran de algún arcosaurio extraño similar a los lagartos arborícolas descritos antes, pero falta el registro fósil. Pero pongamos los pies en la tierra, ya que las cosas para los arcosaurios fueron incluso mejor. Volviendo a Caminando entre dinosaurios, que por cierto es el documental en el que basamos la intro de la Paleosemana y nuestra inspiración desde pequeños, en este documental aparece un depredador formidable que a todos nos ha marcado por la caza de placerias: Postosuchus. Es que con tanta diversidad de animales, de presas y algunas de ellas grandes, es normal que los depredadores también crezcan hasta longitudes de 3-4 metros. No era el único, pero ¿qué tienen de especial estos depredadores? Pues que son cocodrilos, pero terrestres. Los cocodrilos son otra de las novedades evolutivas de esta época, uno de los grupos que más aprovechó, como veis, los nichos vacíos tras el Pérmico, en este caso desempeñando el papel de superdepredador terrestre, interpretado por los Rhyzosuchios como Postosuchus, Arizonosaurus o el gigantesco Saurosuchus. Pero hay muchos otros papeles que desempeñar en esta obra de inicios del Mesozoico. ¿Quién hace junto con placerias de herbívoro gigante? Pues el casting se lo llevan, otra vez, los cocodrilos aetosaurios. Muy bien, pero ¿cómo pinto yo eso en mi cuadro? Pues decirte que tienes que ponerles 3-5 metros de longitud y sobre todo una armadura de osteodermos y placas óseas. Y así es como te salen Desmatosuchus o Staphylopus, algunos de los ejemplos americanos de este tipo de cocodrilos veganos. Buah, por fin nos estás enseñando bichos que molan de verdad. Sigue contándonos más sobre esos cocodrilos bizarros. Vale. Lo primero, las cosas por su nombre. No son cocodrilos de verdad, los de hoy en día. Son Stern groups emparentados con ellos. De nuevo, la forma engaña. Un ejemplo son los fitosaurios, que son grandes reptiles acuáticos, prácticamente iguales a cocodrilos modernos y otros de los grandes superdepredadores del Triásico. Un ejemplo es Smilodon, un simpático animal que con sus 7 metros se posicionaría como uno de los cocodrilos más grandes, si lo fuera, claro. Pero sí que surgieron cocodrilos muy cercanos a los de verdad, solo que no eran los temibles depredadores acuáticos a los que estamos acostumbrados. De hecho, era como si convirtieras un gato en reptil. Eran rápidos y pequeños reptiles terrestres, como demuestra Terrestrisochus del Reino Unido, o Protosuchus de Norteamérica. Aunque estas formas se extinguieron, los cocodrilos de hoy en día los llevan en el fondo. Es más, los llevan en el corazón. Se piensa que el hecho de que los cocodrilos tengan un corazón de 4 cámaras y no de 3, como el resto de reptiles, es una adaptación que experimentaron estos gráciles antepasados por su rápido metabolismo, algo que ha perdurado a día de hoy y que los cocodrilos modernos, menos activos, usan a su favor para vivir en el agua. ¡Fua! Alucinante esto, ¿eh? Por cosas como esta merece la pena seguir ampliando el cuadro. Pero aún hay más. ¿Pensáis que tampoco iba a hacer falta ampliar el mar, eh? Pues estos liantes arcosaurios nos rompen los esquemas de nuevo. Venga, volvamos a hacer una paleoinversión. Aunque la BBC y Discovery Channel se esfuerzan en mostrar lo contrario, esta es la época dorada de los reptiles marinos. Comenzamos con la división entre ictiopterigios y sauropterigios. Respecto a estos primeros, son más conocidos como ictiosaurios por su forma de pez. Aunque las especies más conocidas de estos reptiles marinos son del Jurásico, lo cierto es que en el Triásico es donde, a pesar de ser formas más primitivas, alcanzaron mayor diversidad taxonómica, mayores tamaños y exploraron distintos nichos ecológicos y dietas, algunos convirtiéndose en superdepredadores de otros reptiles marinos. Estamos hablando de animales que no pensarías que son ictiosaurios, como Cymbospondylus, uno de los más basales, pasando por auténticos gigantes de 15 metros como Sonisaurus. Y es que mojarse y dar el paso a vivir toda tu vida en el agua conlleva muchos cambios inimaginables y ocultos a simple vista. Cambios que detallaremos en otra publicación y que por desgracia el registro fósil no nos ha detallado. Pasamos de nuevo de antepasados normales a formas ultra especializadas, sin saber bien cómo. Ay, este registro fósil, tantas alegrías y a la vez tantos disgustos. Hablemos de los sauropterigios, los otros reptiles marinos.
Estos darán lugar a los conocidos plesiosaurios de cuello largo y a los temibles pliosaurios de cuello corto y grandes mandíbulas, ambos con aletas. En el Triásico encontramos otros grupos que no llegaron a compartir los mares jurásicos con estos gigantes, pero que sin duda no te dejarán indiferente. Los más basales son los placodontos, cuyo nombre quiere decir dientes en placas o tablas, ya que tenían unos dientes muy característicos, aplanados y macizos, especializados en una dieta durosa, triturando conchas y caparazones para comerse a los animales que había dentro. En la península tenemos registro de placodontos, como por ejemplo Paraenodus, descubierto recientemente en Guadalajara. Es curioso cómo algunos de estos reptiles desarrollaron caparazones similares a los de las tortugas, sin tener nada que ver con ellas. Y viviendo como Paraenodus en las antiguas playas guadalajareñas del Tetis, tenemos otro animal, Paludidraco. Solo que este no es un placodonto, pertenece a otro grupo de sauropterigios marinos del que vamos a hablar, los notosaurios. Estos animales seguramente llevarán un estilo de vida similar al de una foca, alternando estancias en tierra y pesca en el agua. Ah, pero esto es otra cosa, estos ya se empiezan a parecer a los que yo conozco, a los famosos plesiosaurios con sus cuellos largos y esas patas que se van transformando en aletas. Es importante decir que estos últimos también aparecieron en el Triásico, de hecho. Todos ellos tienen dientes afilados como agujas con los que atrapan peces, pero Paludidraco guarda unas en la aleta. Seguramente fuera un notosaurio filtrador, una auténtica novedad. Tenéis el artículo, como siempre, en la descripción. O sea que si nos metemos en el mar Triásico, tenemos un Tanistropheus pescando desde la playa con ese cuello tan OP, mientras multitud de ictiosaurios, algunos gigantes, nadan en el agua, cada uno con un estilo de vida distinto. Los talatosaurios y otros diápsidos marinos se escabullen por el fondo, los placodontos remueven el fondo en busca de presas duras que triturar, y los notosaurios y primeros plesiosaurios pescan con sus cuellos largos y dientes afilados. Buah, y eso no son todos los grupos, ni mucho menos. ¿Entendéis ahora por qué es la época dorada de los reptiles marinos? Siguiendo con los fósiles triásicos de España, cabe destacar que toda la fauna terrestre que hemos mencionado, en especial los arcosaurios, han dejado huella. De hecho, tenemos muchos yacimientos de ignitas, fósiles de reptiles y anfibios de esta época, algunos de ellos con bastante importancia a nivel mundial. Y ahora sí que sí. ¡Dinosaurios! De especial importancia para entender el origen de los dinosaurios es la formación Ischigualasto de Argentina. ¿Qué me has llamado? Ischigualasto, apuntad el nombre. Este origen común de todos los dinosaurios tiene lugar en formas de arcosaurios como este ágil y pequeño Lagosuchus. Resulta difícil pensar que en unos pocos millones de años tendremos, entre otros muchos, gigantes de 4 patas y 30 metros de longitud, derivando de bichos como esto. Con los dinosaurios pasa una cosa, y es que cuando son descubiertos les ocurre como a los alumnos de Hogwarts con el sombrero seleccionador, solo que en vez de 4 casas tenemos 2 grupos, Saurisquios y Ornitisquios. Quedaros con esos nombres. Pero venga, vamos a centrarnos. Para ello lo mejor es echarle un vistazo al modelo típico de dinosaurio primitivo. Este modelo tiene un nombre, se llama Eoraptor, de Argentina. Bípedo, erguido, número de dedos de la mano reducidos, pelvis característica... no hay duda, estamos ante uno de los primeros terópodos. Junto a él hay muchos más y más grandes. Herrerasaurus podía llegar a medir 4 metros, uno de los primeros grandes terópodos. Por fin, a finales del Triásico, los dinosaurios se asoman y desde el principio son capaces de competir con los depredadores cocodrilianos de la época. Estos primeros dinosaurios terópodos son clasificados dentro de Saurisquios, pelvis similar a la de un reptil, y no solo vivieron en Sudamérica, algunos como Lilian sternus fueron superdepredadores en Europa, y Cerophysis, otro de los míticos, correteaba por los paisajes de Norteamérica. De hecho, este es mundialmente conocido por los centenares de esqueletos preservados con increíble calidad en el yacimiento de Ghost Ranch. ¿Sabías que además fue el primer dinosaurio lanzado al espacio? Que bueno, ya me dirás tú de qué sirve una calavera de 210 millones de años en una nave espacial, pero bueno, yo ahí no me meto. De hecho, los celofísidos fueron uno de los grupos más prósperos del inicio de la época de los dinosaurios. En este caso es fácil imaginar cómo en el futuro
estos dinosaurios darán lugar a los dromeosáuridos como Velociraptor o a los carnívoros gigantes como Tyrannosaurus. Pero ya hablaremos de ellos, y desde ya mismo aviso que no voy a ser tan mainstream con los dinosaurios de futuras entregas, solo estamos calentando. Aunque los carnívoros bípedos salen de titulares, en el banquillo de los saurisquios tenemos a los prosaurópodos y a los sauropodomorfos, que tienen el mismo diseño pelviano y son aquellos que en el futuro darán lugar a los verdaderos titanes como Diplodocus. Resulta difícil imaginar la transición entre el antepasado común de terópodos y saurópodos, teniendo en cuenta que partimos de dinosaurios bípedos y carnívoros, ¿no? Seguro que es más fácil si miras a la pantalla un momento y ves esta sucesión de dinosaurios triásicos: Euphrasia, Tecodontosaurus, Plateosaurus, Euskelosaurus. Por favor, no nos matéis. Tened en cuenta que estamos obviando todos los cambios en su anatomía para poder mostrarlos de forma más visual. Pero ser un dinosaurio bípedo no significa que seas un terópodo carnívoro. En el otro lado del ring, con una pelvis similar a la de un ave, tenemos a los ornitisquios. Las primeras formas también eran ágiles dinosaurios corredores, pero herbívoros, como Technosaurus. De este lado vendrán los futuros Triceratops, Iguanodon y otros herbívoros no saurópodos. ¡Buah! Y por fin, con estos 3 diseños corporales de dinosaurios, damos por terminada nuestra reconstrucción de la vida en el Triásico. Joder, este cuadro que hemos pintado en vez de Triásico debería ser el Trifásico. ¡Qué locura! Pero algo falla. Estoy viendo que aún queda algo de tiempo de podcast. Antonio, ¿qué te estás guardando? No me caben más animales en la cabeza, para ya, por favor. Tranquilidad, vamos a seguir pintando, pero antes necesitamos borrar un poco. ¿Por qué? Porque si la extinción pérmica no fuera suficiente, a finales del Triásico viene una segunda oleada de desgracias que va a dejar cao a los pobres grupos paleozoicos que aún se relamían de sus heridas del Pérmico. Es decir, que puedes coger tu goma mental y borrar unos cuantos grupos. Concretamente, el 20% de las familias y el 76% de la vida marina y la terrestre. Un ejemplo es la ya mencionada extinción de los conodontos. En el mar también destaca la extinción de grupos importantes de tiburones que venían desde el Paleozoico. De hecho, solo quedan en los mares los neoseláceos y los ibodontiformes, los de las espinas. Y bueno, los holocéfalos como las quimeras, que se lo tenían bien calladito, pero han estado ahí representando desde el Carbonífero. Los amonites también se llevan un duro golpe, pero para golpe el que se llevaron los reptiles marinos. Los espléndidos y gigantes ictiosaurios, si bien siguieron adelante, sufrieron un cuello de botella del que nunca se recuperaron, y los placodontos directamente cayeron a la primera. Como recientemente extirpamos a las tortugas de los anápsidos, este linaje de reptiles se queda también sin representantes, por lo que toca borrar a estos adorables reptiles excavadores, los últimos de una gran dinastía. ¿Y qué tal estamos nosotros? Hombre, gracias por preguntar. Bien, tirando. La verdad es que como pequeños mamíferos primitivos no nos va mal. Pero nuestros pobres antepasados, los reptiles mamíferoides, se han salvado por los pelos, nunca mejor dicho. Muchos de los que teníamos pintados han perecido. De hecho, los que sobrevivieron son muy similares a nosotros y no lo harán por mucho tiempo. Spoiler, a mediados del Jurásico se les acabará el chollo. ¿Por qué ocurre esta desgracia? Pues básicamente un drástico cambio climático, con un toque de erupciones volcánicas, un suave aroma a CO2 y un extra de cambios en el nivel del mar. Pero es incorrecto tachar esto de desgracia y analizar los cambios evolutivos como algo bueno o malo. De hecho, aunque todos los grupos se vieron resentidos, muchos de los taxones supervivientes ya se habían diversificado tanto y habían construido una base tan sólida que no bastó para borrarlos del mapa. Es más, a algunos les vino muy bien porque se aprovecharon de una segunda radiación adaptativa, como nuestros queridos dinosaurios, que ahora tienen muchos más huecos en el cuadro para ellos. Y ya sabéis lo que eso significa. Pero esto es algo que vamos a dejar para el siguiente podcast. Nos meteremos de lleno en Jurassic World, pero esta vez el viaje será distinto. Iremos de yacimiento en yacimiento, reconstruyendo la evolución de los grupos más importantes del Mesozoico. Ahora lo más importante es dejar que ese bonito cuadro de la diversidad triásica se seque en vuestra cabeza. Creo que ha quedado claro que la cantidad de información que abarca el Mesozoico es abrumadora.
da para muchísimas publicaciones, casos concretos, lecciones de ecología y sobre todo de filogenia de todos estos grupos, por los que simplemente hemos pasado por encima. Cada uno de estos animales es un auténtico mundo. Por eso estamos encantados de que hagáis aportaciones y correcciones sobre cualquier cosa que nos hayamos dejado en el tintero en los comentarios. Sobre todo si hay algún paleoexperto o paleoexperta entre los oyentes. Venga, no os cortéis, que sabemos que estáis ahí. Pero espero que por esta vez las 1000 palabras hayan superado el valor de la imagen y hayáis entendido mejor toda la evolución que arrastra consigo el Mesozoico, que quiere decir vida intermedia, al igual que nuestra paleosemana, que ha llegado también a su punto intermedio. Así que nada, si os ha molado el podcast, nada nos ayudaría más a seguir currando que un fuerte like y una brillante suscripción para que podamos ver que esto os gusta y seguir trayendo más contenido de calidad. Un fuerte abrazo a todos y a todas y nos vemos mañana en el Jurásico.